porque yo sentía que estaba en el piso y me pegaban así puñales. Eso se siente allá abajo, fuerte. Y me dijo, esfuérzate y sé valiente. Fui humillado, maltratado cuando estaba muy pequeño, porque yo fui abusado sexualmente. Él me dice, entra, me brindó agua, un café. Cuando Dios te da la mano, te lo pone todo. Y yo le digo, Señor, Señor, en medio de quizás lágrimas, de dolor, de desespero, necesito hablar con alguien. Y se me salen las lágrimas porque lo vivo. Fue Dios quien mandó a esa persona. Ahí, ese momento, porque yo estaba, no sé qué hubiera pasado de mí, honestamente, y fui perdiendo mi valor como hombre. Y tanto así que llegué a humillarme muchísimas veces con ella. El punto de quiebra fue cuando dije, ya no puedo más. Cuando dije, estoy agotado de querer hacer todo a mis fuerzas, de querer tener la razón, de querer solucionar todo. Y ahí dije, no puedo más. ¿Te quedaste sin dinero, sin familia, sin motivación y con el alma rota? Bueno, hoy está con nosotros Ronald de la Hoz para hablar precisamente de estos temas en particular. Lo haremos en 6 episodios, no te pierdas ni uno de ellos. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, nuestra identidad. ¿Qué son las cosas que nos ocurren y que nos llevan muchas veces a quedarnos así en una situación tan dramática donde lo que amaba se pierde, sea el negocio, la familia, y lo que es peor, ya no creemos ni en nosotros mismos? Queremos ayudar a todas las personas que puedan estar con nosotros y te invitamos a estar en estos 6 episodios. Hola Ronald, ¿cómo estás? Excelente, excelente, gracias a Dios, Pastor Darío, por acá feliz porque Dios me ha hecho trabajar muy fuerte en mí. Pasé pues de una crisis financiera, perdí una empresa de más de $1 millón en activos y quedaron deudas de $300,000. Con ello trajo fracturas de el matrimonio, separaciones, pleitos con socios, embargos, crisis financieras. Bueno, hubo bastante situaciones dolorosas y gracias a Dios, después de haberle entregado la vida completamente a Dios, hoy puedo decir que Dios sanó, restauró todo, restituyó todo, y contando el testimonio para que aquellas personas que están pasando esa necesidad hoy, esa crisis financiera, ese problema familiar, que hayan tocado fondo, que están desesperados y no saben por dónde comenzar, no saben qué hacer, estos episodios les puedan servir de apoyo, de guía para esos momentos donde uno no sabe ni por dónde comenzar ni qué hacer. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para servirles a todos y lo haré con todo el amor, con todo el gusto, porque Dios está presente en este momento. Esta serie se llama Restaurar mi vida y está diseñada para personas como tú, que pasaste ya momentos así, y para las personas que probablemente ahora lo estén pasando. Queremos a través de estos episodios dar a conocer testimonios reales, personas como tú, personas como yo, que llegamos a tocar fondo en algún momento de la vida y que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado. Si pudo hacerlo con nosotros, puede hacerlo con cualquier persona que esté dispuesta a creerle. Cuéntame, Ronald, de dónde eres y cómo fue tu vida de joven. ¿Cómo es que llegaste a un estado en el que ya tenías casi tu vida resuelta y de pronto lo perdiste todo? Sí, bueno, yo vengo de una familia pero muy humilde. Mis padres, yo nací en un barrio a las afueras de la ciudad en Colombia, Barranquilla en Colombia.
Soy el segundo de tres hermanos del matrimonio. Y durante el transcurso de toda mi infancia vi mucha escasez, bastante escasez. Los alimentos eran muy pocos, no comíamos una o dos veces al día. Mi papá era trabajador comerciante de la calle, mi mamá ama de casa. Él vivía de lo que el día le daba. Si el día aparecía dinero, bien. Al día siguiente, si no había, nosotros ahí como con lo que había nos íbamos bandeando. Así él nos sostuvo a los tres hijos. Luego fuimos creciendo. Yo, en vista de tanta escasez quizás, empecé a emprender muy temprano. Empecé como a rebuscármelo, como decían por ahí, desde muy niño. A los 7 años ya yo estaba rebuscándome. Me rebuscaba con una cosa, Ujú. hacía mandados, vendía paletas, ayudaba al uno y por cualquier centavito hacía cualquier trabajito. También hacía travesuras, ayudaba en los buses, al del colectivo de los buses para que me dieran monedas. Bueno, en fin, fue pasando el tiempo. A los 14 años ya había sido trabajador de ayudante de albañilería, trabajé como en obras civiles, trabajé vendiendo puerta a puerta, ya a mis 14 años. Trabajé también haciendo, bueno, sí, diversos tipos de situaciones, ventas de quesos, ventas. Ujú. Desafortunadamente a mis 14 años caí en el licor. Empecé a consumir mucho licor. A mis 14 años, a los 15 años, digamos que yo desde jueves, viernes, sábado y domingo, ya yo no tenía control de mis papás. Mi mamá sufrió muchísimo por mi adolescencia, porque fui un hombre que se perdió en el licor, un joven, porque yo ni era ningún hombre, 15 años, jueves, viernes y sábado me iba con los amigos y trabajaba vendiendo materiales de construcción, haciendo mensajes, pero la mayoría del dinero era para eso, consumir licor. A los 17, 18 años, mi hermano presta el servicio en la policía en Colombia. Él fue auxiliar de policía, prestó el servicio obligatorio y él dice, quiero continuar como profesional en la policía. Y él ahí dijo, quiero continuar, me invitó, me dice, Ronald, voy a presentar los documentos. Yo no fui militar, yo no fui auxiliar, pero para ser profesional en la policía no era necesario haber pasado por ese proceso que él pasó. Le dije, bueno, hagámoslo. Y preciso, hicimos el proceso a los 20 años, los dos pasamos, me incorporé a la policía. Yo fui policía 7 años, me incorporé en el año 1. El problema era que seguí consumiendo licor. Siendo policía, cuando me pagaban, me iba con mujeres, me iba a consumir mucho licor. Conocí a mi esposa en aquel momento, a la cual es la madre de mis hijos, y comenzando la relación le di una vida bastante tormentosa, quedaron muchas heridas del inicio de la relación porque yo quería estar en la calle, quería estar perdido con otras mujeres, no le prestaba atención, en algunas ocasiones era un tanto grosero, era egocéntrico, bueno, y como me creía con autoridad de la calle, entonces le hacía muchos desaires. Emprendí siendo policía también, eso sí, nunca lo dejé, de que yo siempre fui un emprendedor. Si tú me escuchas, desde los 7 años ya yo estaba con el rebuje, siendo policía, fui empleado, pero también era emprendedor. Vendía a mis compañeros zapatos, vendía whisky, vendía de todo lo que yo pudiera vender, hasta rentaba capital. Ellos me decían, ¿tienes por ahí? Yo les decía, te presto para el pago. Y ganaba unos cuantos intereses. Siempre estuve en función de emprender y generar ingresos. Y así fue que fui a nivel financiero, digamos que escalando. Estudié derecho, soy abogado de profesión. Ujú. Empecé a estudiar en simultánea a la policía como 2 años antes de retirarme. Estoy hablando, tenía yo aproximadamente veintitantos, 28 años.
A los 28 años estudié Derecho y terminé la profesión como a los 33. Me retiré de la institución porque como me estaba yendo bien en los emprendimientos, dije, aquí me está robando tiempo y yo ese tiempo lo puedo destinar a Ujú. mis emprendimientos. Voy a soltar. Pero no cambiaba los hábitos. Seguía con los mismos malos hábitos. De hecho, yo me casé y, bueno, empecé con la educación de desarrollo personal y de la educación financiera. Esa educación me fue dando pilares para empezar a trabajar. Ahí Dios empezó a trabajarme muchas cosas en mi vida, las emociones, el desarrollo personal. Sin embargo, ya había muchas secuelas que yo había dejado con el tiempo. Llegamos a un punto de la vida en el matrimonio donde todo estaba, digamos que perfecto. La empresa, me arriesgué muchísimo, hice muchos créditos y todo lo hice a mi nombre. En aquel momento mi esposa no estaba de acuerdo, se llenó de temor, se llenó de angustia porque si se fuera a quebrar, ¿qué hubiera pasado? Habíamos hecho algunas propiedades a nombre de nosotros como sociedad conyugal y la pusimos yo, pues, no la pusimos, yo la puse en riesgo porque yo fui el representante legal de la empresa y la puse en riesgo y yo dije, estoy con Dios. Yo creí estar con Dios, pero honestamente no estaba Dios en la partida. Solamente era de palabra, de boca para afuera. Dios siempre estuvo como ahí viéndome cruzado de brazos, decepcionado, porque yo tomaba las decisiones muy precipitadas, muy aceleradas, muy a mi forma, a mi manera, egocéntrica, pero yo creí que yo decía, yo estoy con Dios. De hecho, yo iba a la iglesia, pero yo sé que no estaba Dios en la partida de las decisiones. Hoy lo entiendo porque hoy, después de haber sido trabajado, sé que es así. Me endeudé, tuve unas sociedades que no debieron ser. Mis socios eran unas personas igual o peor que yo. Es que uno atrae lo que uno es. Ujú. En la vida a uno le llega a la gente tal cual como uno es. Por eso yo estoy aquí ahorita, porque nosotros ya fuimos trabajados y Dios nos atrae. Porque cuando uno se transforma, uno también atrae. El problema, por eso este episodio es tan bonito, que es trabajar la parte interior. Los problemas no están por fuera, los problemas están dentro de uno mismo. Y uno es el que tiene que hacer todo el cambio interno para que se salve el matrimonio, para que se salve en la empresa, para que se salve los hijos. Todo lo tiene uno que cambiar dentro. Ronald, ¿cuándo es que identificaste que el problema eras tú, no los demás? Porque te aseguro que muchos de nuestros oyentes siempre están justificando su conducta por lo que ocurre a su alrededor. ¿Qué ocurrió contigo como para que te identifiques que el problema eras tú? Claro, es que cuando yo estaba con el ego, que quizás era, yo culpaba a todo el mundo. La culpa nunca era mía. Yo culpaba a mi esposa, es que la culpa fue tuya porque nunca me apoyaste. Yo culpaba a mi mamá porque nunca estuvo para mí. Yo culpaba a mi papá porque no me dio la buena guía. Yo culpaba a mis socios porque los socios míos eran los culpables, porque ellos estaban reportados, porque yo culpaba a todo el mundo. Ujú. Hasta que toqué fondo y Dios me confrontó. Cuando Dios me confronta, me enfrento a una realidad y Dios me dice, deja de estar culpando, deja de estar señalando y asume la responsabilidad de lo que tienes. Si no eres responsable hoy de lo que tienes y dejas de estar señalando y culpando, me dijo Dios, entonces nada va a cambiar. Vamos a trabajar dentro de ti, que es... Y ahí cuando toqué fondo, yo dije, me pegaron una cachetada fuertemente y me hicieron como recapacitar y acepté que nada era culpa de nadie. Nada, nada, nada. El matrimonio, las finanzas, todo era responsabilidad mía. El crecimiento de mis hijos, todo mío. Entonces dejé de señalar para afuera para señalar para adentro. Y ahí fue donde mi vida empezó a cambiar. Cuando cambié esto por esto.
Ujú. Y me dije a mí mismo, bueno, ahora vas a tragarte todo lo mal que has hecho y lo vamos a restaurar. ¿Fue de un momento para otro? No. Fue un proceso doloroso, fue un proceso de un trabajo de aceptación, de entregar las armas, de soltar, de dejar apegos y de querer controlar y manipular todo. Porque ahí fue donde el punto de quiebra fue cuando dije ya no puedo más. Ujú. Ese fue el punto de quiebra, cuando dije estoy agotado de querer hacer todo a mis fuerzas, de querer tener la razón, de querer solucionar todo. Y ahí dije no puedo más. Y ahí fue cuando apareció la mano de Dios y me dijo ya no culpes más, asume la responsabilidad y entrega el control de todo. Y fue ahí donde empecé a trabajar en mí, cuando dejé de culpar. Entonces, me había endeudado con $300,000, no, había endeudado con más, pero la empresa cuando quiebra, yo alcancé a recoger de las ventas que se alcanzaron a hacer, pagué varias deudas, pero al final quebró absolutamente la empresa y quedé con deudas. Pero además de eso, los emprendimientos que había hecho yo a título personal, porque teníamos unos locales comerciales por fuera, teníamos una franquicia de envío de mercancía, habíamos hecho unos negocios por fuera, también se quebraron. O sea, yo no sé, todo se vino al piso. Dios dijo, te voy a trabajar desde cero. Y con ello vino un proceso muy, pero muy doloroso que me tocó enfrentar y trabajar internamente. ¿Cómo trabajó Dios contigo para, porque mira, nuestro primer capítulo de esta serie se llama Nuestra identidad. ¿Cómo consideras tú que Dios comenzó a trabajarte a ti para darte valor? Porque cuando uno viene en un proceso en el cual vive de cualquier manera, alcohol, desorden emocional, desorden familiar, todo eso lo aceptamos como normal. Pero ¿en qué momento tú te diste cuenta con el Señor ya, porque estás en la parte en que conoces a Dios, cómo te enseñó Dios a identificarte que ese no eras tú, que lo que hacías no era lo que eras, tú eras la persona valiosa? ¿Cómo lo entendiste? Sí, yo cuando pierdo todo, tuve conflictos con mi esposa, muchísimos. Empezamos a discutir. Todavía no había sido consciente yo de mi responsabilidad. Yo la culpaba a ella, es que tú no me apoyaste, es que ahora que estoy en crisis fue que decidiste irte, ahora que más te necesito no estás. Mm. Y fui perdiendo mi valor como hombre. Y tanto así que llegué a humillarme muchísimas veces con ella, porque le rogaba, le imploraba, me sentía como un niño. Y fue ahí donde, de no tener fuerzas, de no saber qué hacer, me fui directamente a la fuente. Me fui para una iglesia, recuerdo yo que estaba desesperado, como con un dolor fuerte. Era día de semana, no había servicio en la iglesia. Y yo me fui para la iglesia y cuando llego, parqueo mi carro afuera, que fue lo único que me quedó, y la iglesia está cerrada. Y como a los 2 minutos llega una persona y pone el carro al lado. Y veo que saca unas llaves y va a entrar a la iglesia. Y yo le digo, Señor, Señor, en medio de quizás lágrimas, de dolor, de desespero, necesito hablar con alguien. Y se me salen las lágrimas porque lo vivo. Fue Dios quien mandó a esa persona. Ahí, ese momento, porque yo estaba, no sé qué hubiera pasado de mí, honestamente. Llega la persona y me dice, adelante, entra, ¿qué te pasó? Y yo necesito hablar con alguien. Y le conté un poco de mi historia. Me dice, yo soy el segundo pastor de la iglesia, estoy de vacaciones y me llamaron porque hubo una fuga en la iglesia, que había que venir a cerrar para enviar los plomeros, pero yo no tenía por qué venir acá.
empezaron los milagros. Mm. Él me dice, entra, me brindó agua, un café. Cuando Dios te da la mano, te lo pone todo. Yo no tenía plata, no tenía nada. Me atendió de forma amorosa, me dio café, me consoló, me escuchó, me desahogué, lloré con él, me abrazó. Ese fue Dios ahí. Y empezó a hacerme como una sesión de coaching y me di cuenta que yo me estaba comportando como el niño herido, como el niño que siempre quiso llamar la atención por tanta escasez y por tanto, no sé, miseria, por tantas humillaciones que viví de niño. Las humillaciones que yo quería un juego de Nintendo y no tenía que aguantarme a mis amiguitos, pegarme cachetadas para poder permitirme jugar, que me pegaran en la cabeza, me dijeran inútil, bobo, pero yo con tal de que me dejaran, las humillaciones de que no tenía un televisor a color y yo quería verme un programa, así sea una película como El Rey León, en mi infancia, todas esas humillaciones y todas esas heridas, él me las hizo ver. Y fue así cuando yo dije, yo mismo, Dios me reveló, hubo una revelación. Y Dios me reveló, le digo, tú te estás comportando como un niño. Yo dije, si yo me estoy comportando como un niño, he hecho siempre mi vida como un niño. Alcohólico, gritón, llamando la atención, con mujeres, con desorden. Entonces, cuando se termina la sesión, yo obviamente logré un poco salir tranquilo, pero todavía sentía que nada había cambiado. Y me voy para el carro y puse una alabanza y en esa alabanza Dios empieza a hablarme. Y yo repetí la alabanza como unas 15 veces y Dios empezó a revelarme todas las heridas que yo tenía de mi infancia, todas las humillaciones, abusos, porque yo fui abusado sexualmente, no con penetración, pero sí recuerdo que hubo un hombre que me invitaba a su casa y cuando se estaba bañando me mostraba su miembro y me decía, ven, tócame. No llegaba a tocarlo, pero eso representa un abuso. Yo tenía apenas 5 o 6 años. Entonces fui abusado, eh, fui humillado, maltratado cuando estaba muy pequeño. Y Dios empezó a revelarme, me dice, te has comportado como el niño herido durante toda tu vida. Yo necesito que tú sueltes eso, sanes y empieces a comportarte como una persona seria, madura, como lo que yo quiero que tú seas. Deshazte de esas heridas. Y ahí fue donde empecé a descubrir que yo internamente estaba herido, estaba maltratado por todo lo que pasó en la infancia. Entonces, una vez yo lo acepto, empiezo yo mismo a buscarle solución a través de la oración, porque yo no sabía. Entonces yo digo, Dios mío, entonces ayúdame, yo quiero ya soltar eso. Y en medio de lágrimas, de dolor, de desespero, solté y le dije, ya no puedo más. Hasta aquí se acaban todas mis cargas, mis problemas, y decido hacer una nueva vida. Pero eso que te estoy contando, lo primero que Dios empieza a trabajarme es el rencor, el resentimiento. O sea, fue trabajándome emoción por emoción. El resentimiento fue lo primero que me empezó a trabajar. Me dijo, nunca más vuelvas a juzgar a nadie, ni nunca más vuelvas a tener mal genio de nada. Porque yo por todo me irritaba, era irritable. No podía tener relaciones, no podía tener amistades, porque era muy egocéntrico. Entonces te voy a trabajar primero el ego, suelta. Y empezó a trabajarme el rencor, el resentimiento. Yo era una persona que no abrazaba a nadie.
no ayudaba a nadie. Entonces Dios me dijo, te voy a trabajar esto y cada persona que veas la vas a tratar de una forma distinta. Vas a empezar a amarlo. Dime. Eso es interesante, Ronald, porque precisamente identidad viene de identificarnos, ¿no? O sea, Sí. no nos podemos desarrollar a menos que nos identifiquemos primero quiénes somos, qué ha ocurrido, qué ha pasado y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Hay un pasaje de la Biblia, tú debes conocerlo por tu vida en la iglesia, que está en Jeremías 1:5, dice, antes que te formaras en el vientre, ya te había escogido. Ese pasaje de la Biblia no, nos deja claro que Dios nunca nos deja. O sea, Él está desde nuestros inicios, pero también debemos saber que hay un enemigo que trata de destruir nuestras vidas. Y Dios nunca, jamás nos deja. Y cuando te recoge, cuando te llama, comienza un proceso de sanidad que tiene que ver con que tú identifiques dónde te causó el enemigo problemas. Y tú lo lograste identificar. Y a partir de ahí comienza un proceso de sanidad. No es automático. No es simplemente el hecho de venir a la iglesia, congregar, escuchar la palabra, sino que tiene que ver con algo personal. ¿Cuál fue el trato personal de Dios contigo? Cuéntanos, por favor, porque en verdad esto está muy interesante. ¿Cómo trató Dios contigo de manera personal? Bueno, uno, la verdad, no debe esperar tocar fondo para estar con Dios. Ujú. Yo hoy me doy cuenta que estar con Dios es mucho mejor, más placentero, más felicidad, más amoroso, más abundancia, porque el Dios que yo conozco es un Dios abundante, próspero, que nos ha bendecido mucho. Y que antes yo creí que la felicidad estaba en otras cosas de la calle, y hoy soy más feliz, más próspero, la familia está mejor fortalecida que demás. Entonces no hay que esperar tocar fondo para ir a la fuente y buscarle, digamos, esa relación con Dios. Entonces, cuando yo busco a Dios, hago ese paréntesis, es para aquella persona, de pronto el que nos está escuchando está viviendo ese proceso, pero habrá alguien que diga, voy a tomar conciencia y no voy a esperar que Dios me, me lleve a los extremos, porque Dios corrige fuerte, corrige fuerte, pero su corrección es hermosa, porque saca de lo mejor de uno. Cuando yo llego, recuerdo que a la iglesia eh, muchas veces estaba en el servicio y yo me la pasaba, era llore, llore, llore como un niño, llorando. Lo primero que Dios hizo conmigo fue consolarme. Ese fue el primer contacto, el primer momento, consolarme. Y me decía palabras, todo va a estar bien, yo estoy contigo, te voy a dar fortaleza, vas a tener la restauración de todo, tranquilízate. Él empezó a consolarme. Luego empezó a trabajarme en todos los, las emociones erradas que yo tenía. Yo era una persona egoísta, no compartía con nadie. Entonces Dios me dijo, te voy a trabajar el egoísmo. Ujú. Yo era una persona antisocial. Dios me dijo, te voy a trabajar eso también. Yo era una persona altivista. Me las creía que yo era el que mejor estaba y el que más me la sabía, porque me gustaba vivir de apariencias. Dios me dijo, te voy a bajar y vas a entregar esa apariencia y eso. Olvídate de todo eso. Yo era una persona muy grosera. Dios me dijo, te voy a trabajar en tu grosería y tu patanería. Desaparécela. Yo era una persona mentirosa, muchísimo. Mentía, hasta para dar la hora. Mentía hasta estoy a 15 minutos y no estaba.
Mentía para cosas estúpidas. Mentía obviamente en las relaciones porque andaba vagabundeando. Entonces Dios me dijo, te voy a trabajar las mentiras y de ahora en adelante vas a hablar solo en verdad. Solo en verdad. Duélale a quien le duela, porque inicialmente va a dolerle a otras personas, pero tú vas a sanar tantas mentiras que has dicho. Porque al final uno que miente se destruye uno mismo. Ujú. El envidioso se destruye a uno mismo. O sea, todo lo que uno hace que cause resentimiento, daño a otros, se está haciendo daño a uno mismo. Mm. Todo. Entonces, me trabajó el rencor, la mentira, el odio, porque todo lo que yo tenía, y entonces me dice, te lo voy a trabajar, es que lo que no tienes, yo te lo doy para que tú lo des. Y así te cueste, tienes que darlo. No tienes la verdad dentro de ti, bueno, yo te la doy para que la des. Empieza a hablar verdad. No tienes amor dentro de ti, te lo voy a dar, empieza a dar abrazos, empieza a dar afectos. No tienes humildad dentro de ti, ahora mismo le vas a dar a todo el mundo, lo vas a tratar igual que a cualquier persona, porque nada de eso estaba dentro de mí. Y obvio empieza la transformación, pero no fue uno a uno, porque él también me iba poniendo pruebas. Mm. Hasta con animales me ponía pruebas. Recuerdo un día un gato que estaba pasando necesidades, estaba lleno de garrapatas, sucio, un gato callejero, abandonado. Y yo lo veo y mi niño me dice, papá, mira, salvémosle la vida a ese gato. En mi Ronald del pasado, altivista, lo deja morir. Qué gato, ni qué gato. Vamos, hombre. En mi Ronald trabajado por Dios, frena y dice, otra prueba más del Señor, la humildad. ¿Cómo se comportaría Jesucristo con el leproso, con el gato? Esto es una prueba. Lo recogí. No, todavía no perfecto con el amor, pero dije, estoy trabajando. Lo recogí, lo llevé al veterinario, lo limpiamos, lo desparasitamos, le hicimos una limpieza, le compramos cositas y yo dije, Dios me ha venido trabajando todo y me lo enfrenta con gente, con personas, lo que yo no tenía, me lo ha venido dando. Entonces, altivez desaparecida, humildad llegó. Lo mismo, anteriormente gastaba dinero en lujurias, en cosas de la calle. Dios me dijo, todo tu dinero ahora lo vas a invertir en tu hogar, porque todo el que invierte su dinero en su hogar se le multiplica y yo lo bendigo. Y yo antes, pues, bueno, yo perdí tanta plata. Yo dije, si yo hubiese sido el Ronald de hoy, pero bueno, Dios sabe el proceso, porque de esto voy a sacar tu mejor versión y vas a ser testimonio para otras personas. Entonces, ya no utilizo el dinero para lujurias, desórdenes y demás, sino para bendecir mi hogar, para bendecirme a mí como persona. Y Dios ha venido multiplicando y bendiciendo, porque los cambios fueron dentro. No sé quién me está escuchando ahorita, pero quiero que revises. Para mí fue el ego, para mí fue el resentimiento, para mí fue la altivez, para mí fue ser grosero. Para otras personas puede ser la tristeza, porque se quedan enmarcados en una tristeza, en una decepción. No sé cuál es, pero sea lo que sea que hayas tenido, debes de inmediato empezar a trabajar en lo interno para reemplazarlo por lo contrario. El proceso de transformación es de adentro hacia afuera, Sí, ¿no? Y es que muchas personas buscan la transformación solo aparente, ¿no? De afuera, pero en su interior está el verdadero problema. Y cuando se logra identificar, se logra trabajar. Ahora, Dios en sus planes y sus propósitos nos ha creado para poder disfrutar nuestra vida. De hecho, en las Escrituras el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia.
Y la abundancia a la cual hacía referencia el Señor no era necesariamente dinero, sino el todo del ser humano que incluye también el dinero. Entonces, Ronald, para ya ir aterrizando en este capítulo y poder continuar con los siguientes, porque de seguro van a ser una maravilla cuando les hablemos, por ejemplo, de hábitos que transforman. La próxima semana vamos a hablar de hábitos de alto valor. Ahora estás en un proceso de transformación en tu historia. Ese proceso de transformación ya identificado contigo en el interior necesitó mucha colaboración tuya, porque te hago esta pregunta porque hay muchas personas que creen que Dios, como un mago, va a hacer cambios en su vida. Eh, ¿Cuánto colaboraste tú para llegar a ser el nuevo Ronald o la nueva criatura, tal como la escritura lo dice? Bien, esa pregunta es interesante y aquí voy a hacer una analogía. Yo pienso que nosotros estamos aquí, digamos que este soy yo y aquí está Dios. Si yo me muevo, digamos que Dios está ahí amarradito conmigo. Si yo me muevo y yo me muevo, Dios se viene conmigo. Si yo me quedo quieto, Él también se queda quieto. Ujú. Si yo acelero, Él acelera conmigo. Si yo me lanzo, Él se lanza conmigo. Si yo me quedo quieto, Él se queda conmigo. Él no me hizo el trabajo. Él me acompañó, que es diferente. Él estuvo conmigo. Yo fui el que decidí por mi familia, por mi vida y por lo que yo quería moverme y avanzar. Fue doloroso, claro que fue doloroso. Pero en medio del dolor yo recuerdo que yo me daban punzones aquí, pero yo decía, voy a caminar. Voy a moverme, claro, con punzones y todo, con puñaladas, porque yo sentía que estaba en el piso y me pegaban así puñales. Eso se siente allá abajo, Ujú. fuerte. Y yo un día estaba, no sé si fue leyendo en algún momento, porque Dios le habla a uno de diferentes formas, Ujú. y me dijo, esfuérzate y sé valiente. Y yo dije, wow, esto es otra cachetada, levántate. Párate y camina, avanza y da el paso. Y yo pienso que uno da el 90% de esfuerzo y Dios el otro 10%. O un 80-20, pero el esfuerzo es de la persona. El esfuerzo es de la persona. Yo decidí cambiar, yo decidí quitarme el ego, yo decidí sanarme, yo decidí perdonarme, yo decidí darle a Dios el primer lugar. Nadie le va a hacer el trabajo a nadie. Ujú. Ni mi hermano, ni mi esposa, ni nadie. Es responsabilidad mía. Y yo fui el que me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Yo fui el que me levantaba a las 5 de la mañana a escuchar los devocionales. Yo fui el que me levantaba y yo fui el que empecé a tener hábitos de alto valor, que es lo que vamos a trabajar en el siguiente episodio. Cómo hacer una transformación absoluta con los hábitos que de verdad te van a llevar a ser una persona glorificada, que tengas abundancia, que tengas prosperidad. Eso es lo que vamos a trabajar en el siguiente episodio. Pero yo dejé de estar viendo, la Biblia me lo mostró en un pasaje del Señor Jesucristo que decía, no mires la paja del otro, mira tu estaca que la tienes en el ojo. Y yo otra vez, otra regañón, y yo miraba siempre para adentro. Cada vez que algo me molesta, cada vez que algo me irrita, me afecta, cada vez que algo está en desagrado conmigo, cada vez que hay alguna situación incómoda, es porque lo tengo por dentro yo. No me incomoda lo de los demás. Estoy incómodo es conmigo. Ujú. Y si hay algo que me entristece es porque estoy triste conmigo, de que no me han dado afecto, de que no me han dado cariño, de que no me han dado comprensión. Si estoy llorando es porque estoy llorando es conmigo. O sea, no lloro porque no pasa nada en la calle. Ahorita me preguntaba una persona, Ronald, ¿qué hago para estar en paz y ser feliz? Y yo le dije, ¿qué te hace falta?
Está es por dentro el problema, porque la gente cree que necesita lo material para poder llegar a tener felicidad y eso es falso. Entonces, Dios me enseñó primero, compra lo que no se compra con dinero. ¿Y qué no se compra con dinero? El amor, la felicidad, la paz, estar en tranquilidad. Cuando compres lo que no se compra con dinero, yo te voy a dar dinero para que lo tengas en abundancia, para que seas igual de tener paz, tranquilidad, así sea con recursos, porque el dinero es una herramienta. Y Dios me dijo, no puedes amar a dos dioses, también me lo dijo en la Biblia. No podemos amar a dos dioses. Ámame a mí que yo te doy dinero, pero no ames el dinero, porque si amas el dinero, no me estás amando a mí. Entonces le di prioridad a amar a Dios, porque antes todo el tiempo pensaba en plata, en que me falta, en que no me falta, con qué voy a pagar, con qué no voy a pagar, que me hace falta esto, y no era feliz ni disfrutaba. Y eso también me lo trabajó Dios. La ansiedad por estar persiguiendo la plata, por estar comparándome con personas que es que a él sí le está yendo bien, es que mira la vida lujosa que tiene, es que mira lo que él tiene. Están persiguiendo otros dioses, más no el Dios que de verdad te quiere transformar y restaurar por dentro. Entonces, Es interesante lo que acabas de decir, Ronald, con respecto al afán, ¿no? Que es uno de los temas que el Señor Jesús trató, ¿no? claro, Cuando nosotros creemos, confiamos, tenemos que saber que hay una parte nuestra de educarnos, de formarnos para que lo que buscamos llegue. Entonces, quiero dirigirme a las personas que nos están escuchando, porque hasta este momento de nuestra conversación con Ronald, él logró identificar con la ayuda de Dios dónde estaba el problema. Y allí fue su gran inicio de esa transformación, porque este es el título de todas las series que vamos a hacer, ¿no? La transformación de nuestra persona que empieza por identificarnos, tal como cuando uno va al médico para que nos dé un diagnóstico. No tal cual. podemos tomar medicina si es que no nos diagnosticaron primero. Entonces, el gran diagnóstico es identificar el problema. Así que yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, identifica dónde está el problema. Identifica qué es lo que está pasando. Deja de mirar alrededor quién tiene problemas, tienes que identificarte. Porque el gran dilema nuestro es que queremos que todos cambien, pero no estoy dispuesto a cambiar. Y nada cambia hasta que tú cambies. Eso lo viviste tú, nos los has contado ahora de manera tan personal y te agradezco por contarnos detalles tan, a veces tan pocos hablados dentro del Internet, porque nosotros tenemos una presentación con todo nuestro trabajo que realizamos, pero muy pocas personas están dispuestas a contar todo el proceso en el cual se ha pasado, porque miramos al hombre exitoso, miramos al ser humano que ya está disfrutando de la bendición de Dios y está disfrutando de lo que el Señor le ha llevado, pero el proceso. El proceso. Y nosotros a veces hablamos de la cima a la cual hemos llegado, pero no el camino que hemos recorrido. Y tenemos que hablar del camino porque hay muchas generaciones, muchos jóvenes que nos están escuchando y muchas personas que se sienten defraudadas ahora mismo consigo mismos, diciendo, yo no creo que lo logre, nunca lo voy a pasar. Y esa mentalidad es lo que los mantiene estancados. De seguro, a ti también te debe haber ocurrido en medio de la pérdida que tuviste de tu negocio, en donde te sientes que fracasaste y ya no hay manera de salir adelante. Cuéntanos esa parte, es como que es la antesala para que ya puedas llegar. ¿Cómo pasaste ese tiempo de soledad, de sentirte que lo hiciste todo mal, lo arruinaste, de la acusación que viene contra uno mismo, de sentirse como que lo hiciste mal, ya la regué, creo que ya no puedo hacer nada? Hay muchas personas que nos están escuchando que se encuentran en ese estado, pensando que eso es todo. ¿Y cómo lograste tú superar ese
momento en donde pareciera que ya no hay más que hacer? Cuéntanos un Cuando yo poco. me voy cuando yo me voy de mi casa, yo vivía prácticamente como en una mansión, porque lo teníamos todo. Teníamos una casa grande, 500 metros cuadrados, teníamos un jardinero, eh, una persona para la cocina, una persona para el aseo, en fin, teníamos todo. Y de un momento a otro, ¡puf!, me voy a vivir a una habitación rentada, pequeñita, de 2 por 2. Y ahí fue donde empezó la confrontación más fuerte de mi vida y a culpar, y Ujú. a culpar. Por mi culpa todo se perdió, por la culpa del uno, por la culpa del otro, y sin fuerza, yo no creo que esta pueda sacar. ¿Cómo voy a pagar yo? ¿De dónde voy a retomar más fuerzas? Ese era el diablo pisoteándome y diciéndome: tú no sirves, tu familia tú la quebraste, eres un perdido, eres un inservible, eres un inútil, bueno para nada, mira cómo tus hijos ahora están, eres un fracasado, tu familia no fuiste capaz de dominarla. Y el diablo, lánceme azotes, lánceme acusaciones. Tu familia, tu mujer va a estar ahora con otro hombre, se va a acostar con otro hombre. Y el diablo, lánceme acusaciones. Y yo lo único que hacía era hacerle caso en aquel momento. Yo lo escuchaba más a él que a Dios. Y él me gritaba fuerte, 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 fuerte. Y yo no había entendido que el diablo lo ataca a uno mentalmente, porque es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Y yo invito a toda esa persona que está hoy en ese proceso fuerte, que lo está viviendo, batallando espiritualmente, que está derrotada, que se siente menospreciada, que siente que lo perdió todo, que lo han humillado, que está triste. Yo sé lo que es estar ahí y sé que Dios te puede y te va a sanar de ahí. Debes levantarte. Hazte el cargo que es una nueva vida. Hazte el cargo que tiene un nuevo renacer. Date la oportunidad de que Dios guíe ahora tus pasos. Mírame a mí, te estoy hablando. Se vendrán nuevas cosas a tu vida. Tendrás una vida mucho mejor. Personas nuevas llegarán a tu vida porque te conviertes en una persona distinta y atraes personas distintas. Serás más sabio, serás más próspero, más bendecido. Dios alineará todo para que nuevamente se levante. No le hagas caso al diablo de que eres un fracasado. Tú no eres ningún fracasado. Tú eres una persona que vale oro. Dios, desde antes de nacer, ya tenía planes contigo. Y los planes y los tiempos de Dios son perfectos. No intentes saltarte el proceso, porque así como el vino necesita un proceso para ser labrado, las uvas se tienen que sacar de ahí del árbol y pasan por un proceso donde son pisoteadas. Las uvas son machacadas y nosotros somos machacados y pisoteados para luego salir un vino fino. Y ese es un proceso. En el desierto los esclavos estaban allá estaban esclavos del rey y Dios los sacó y tuvieron que pasar un proceso para llegar a la tierra prometida. Pero ese proceso nosotros lo estancamos o nosotros lo aceleramos. Los esclavos, ¿por qué lo estancaron? Por su falta de fe, por su falta de paciencia. El afán y el desespero es lo peor que el ser humano puede llegar a tener. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dice: el afán y el desespero es lo peor para poder atraer las bendiciones. Entonces, aceptar que vamos a ser trabajados. Y una de las claves que yo utilicé fue disfrutar el proceso doloroso.
como si fuese una emoción de más bonita. Entonces yo lo empecé a disfrutar. Yo digo, me duele, pero lo estoy disfrutando. Empecé a llorar con placer. Ahora lloraba, pero no desde dolor. Lloraba con placer. Y sentía que cada vez que lloraba me desahogaba y me alivianaba. Y salía otra vez a levantarme. Yo decía, estoy trabajando, estoy siendo procesado, me gusta esto. Entonces, en lugar de verlo desde el lado de la destrucción, donde el diablo quiere llevarnos a la muerte, porque el diablo lo que quiere es que uno piense y tenga pensamientos suicidas, pensé en disfrutarlo. Y le decía al diablo, ahora te vas, le decía a Pistola, te vas a joder conmigo porque yo voy a disfrutar este proceso. Y le dije a Dios, con fe te entrego mi matrimonio, cuídamelo por favor, Señor, cuídame por favor a mis hijos que no están conmigo ahora, y si mi esposa es trabajada por ti y nosotros nos vamos a encontrar nuevamente, que seamos personas completamente trabajadas y distintas, pero que se haga tu voluntad. Me empecé a estudiar la historia de José de Egipto y me gustó una frase que él dijo al faraón cuando, después que él fue humillado, robado y todo lo demás, él le dijo, el faraón le dice, José, ahora te vas a vengar seguramente de tus hermanos y de tu familia. Y José le dijo, no, es que todo fue obra de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, para que yo pudiera estar aquí. ¿Cómo me voy a vengar de nadie? Si eso fue obra de Dios. Entonces yo dije, ¿cómo voy a tomar venganza de nadie si Dios quiso que todo pasara y es su voluntad? Entonces, la voluntad de Dios es que lo que no me estaba funcionando me sea trabajado, y hoy doy gracias a la persona que Dios me convirtió. Yo no quiero ser esa persona de antes. Yo no quiero estar allá. Yo quiero ser el personaje que soy hoy, que estoy con Dios, que tengo a mi familia bien. O sea, las noches en familia, eso es una gran bendición. Tengo amor para darle a todas las personas. Tengo cariño, afecto, cosas que no tenía anteriormente. Abrazo desde un abrazo genuino, tanto a hombres como a mujeres. Me siento pleno, feliz. No dependo de la plata para ser feliz. No estoy afanado por construir las mega empresas como antes con los mega negocios. Ahora disfruto cada segundo de mi vida. Tengo los pies en la tierra y no pienso en mañana, porque el Señor Jesucristo me dijo, haz como hacen las aves, que no se preocupan por qué van a comer, qué van a alimentarse, porque al día siguiente ya lo tienen todo. Y yo dije, yo voy a vivir en función de ello. Y en función de eso me he venido comportando. Entonces el proceso, que puede ser doloroso, uno lo puede transformar para disfrutarlo. Y con paciencia, entre más paciencia y más calma tengamos, más se aceleran los procesos. Entre uno más se afane a tomar decisiones precipitadas, es como si lo alargara más. Porque vuelve a tener el control uno en lugar de darle el control a Dios. Y la vida tiene 24 horas y Dios en esas 24 horas, si lo dejamos actuar, Él soluciona. Pero si no lo dejamos actuar, sino que nosotros, entonces lo que hacemos es espantar las bendiciones. Y sé que todos queremos resolver todo de ya para allá. Sé porque lo viví. Yo quería mi matrimonio ahí otra vez, yo quería a mi esposa ahí, yo quería mis negocios ahí, yo quería todo ahí rápido. Sé lo que es eso. Pero también sé lo que es aceptar la voluntad de Dios y dejar que Él obre. Y entregarle a Dios todo, decirle a Dios, amo a mi familia aún estando sin ella, son tuyos. Amo a mi empresa aún estando sin ellos, te los entrego, cuídamelos. Y me vas a dar una nueva empresa, un nuevo trabajo, una nueva familia, qué sé yo, que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es quedarme solo, solo voy a estar y solo me voy a amar y te voy a amar a ti. Entonces no me aceleré con más nada. Dejé que Dios haga sus cosas y que la naturaleza fluye. Paciencia es la clave en ese proceso para seguir en el camino de Dios. Ronald, tenemos mucho que hablar en estos 6 episodios que vienen. Este es el primero para identificar
cuál es el problema y ya identificamos de una que el problema no está afuera. Si yo fuera el que está escuchando este episodio, lo escuchara como unas 7 veces. Porque aquí Dios me va a hablar de diferentes formas todo el tiempo. Entonces la invitación es que la persona que nos está escuchando, que se lo vuelva a repetir, porque cada vez Dios habla de forma distinta y en momentos distintos. Que se lo escuchen completo. Y tiene toda esta semana para identificarse a sí mismo, ¿no? Y dejar de mirar hacia los costados, porque generalmente eso nos estanca, nos mantiene estancados. Mientras estamos mirando culpables, nosotros nos sentimos que estamos bien y no es por ahí por donde se tiene que iniciar. Así que trabajo para esta semana con todos nuestros oyentes, identifíquese a sí mismo dónde está usted estancado, porque el propósito de Dios es bendecirlo, que usted tenga una vida de abundancia y te comiences a ver con ojos nuevos, porque tus palabras van a cambiar, vas a hablar de diferente manera. Todo cambia cuando tú comienzas a cambiar. Y ahora, prepárate, la próxima semana vamos a hablar de hábitos de alto valor. Esas acciones concretas que van produciendo los cambios necesarios en ese proceso al cual nos somete Dios. Y dentro de esos hábitos, pues vamos a hablar también de la paciencia que es necesaria en medio de un proceso que a veces a nosotros se nos torna largo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Yo pasé por un proceso de 7 años y ahora uno los mira hacia atrás y eran 7 años, pero pasarlos, ese es un gran problema. Así que para despedirte, Ronald, tus últimas palabras, invita a las personas para que nos puedan escuchar en el próximo episodio de Hábitos de Alto Valor. Lo primero que les digo es que si sintieron que si Dios les habló a través de nosotros aquí, que lo dejen saber por aquí abajo en el comentario para leerlo. Se sintieron que encontraron respuesta a muchas de sus preguntas, por favor también lo hagan saber, porque el testimonio de ellos también es luz para otras personas. Y lo segundo es que continúen estos 6 episodios donde Dios les va a revelar cómo salir de ese estancamiento, de esa profundidad donde se encuentran, a llevarlos a convertirse en una persona que todo el mundo admire, que todo el mundo respete, pero que tú mismo sientas un valor intrínseco, que tú sientas que te convertiste en alguien que es irreconocible. Entonces no te pierdas estos episodios, suscríbete al canal donde estás escuchando este episodio para que no te pierdas el siguiente que sale también en una semana. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias, Pastor Darío, porque sentí que Dios me utilizó nuevamente para compartirle a otras personas, a muchas personas que están desesperadas buscando de Dios y que a través suyo pudimos también llegar. Gracias por hacer este bonito espacio que se hizo posible. Y bueno, estoy para servirlo. De que nos ubiquen en las redes sociales, los que nos están escuchando. Yo aparezco como Ronald de la Hoz. Y aquí nuestro pastor, ahora al finalizar, pues también nos dirá dónde se encuentra. Gracias a ti, Ronald, por abrir tu corazón con transparencia para compartir un episodio de tu vida. Como lo vuelvo a decir, no cualquiera lo hace, pero son los errores cometidos los más valiosos en la vida. Y a veces no los queremos contar, no los queremos decir, pero si contamos esa parte de nuestra vida, podemos ayudar a muchos, además de que de seguro nosotros no nos glorificamos. Es finalmente la gloria de Dios porque Él ha trabajado en nuestras vidas. Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Nos vemos en el segundo episodio. Que Dios les bendiga.